entre aquellos que ponemos cara de Grinch y decimos, total, la Tierra le dio una vuelta más al Sol, ¿qué importa? Y cosas por el estilo, vienen también un sentimiento de un nuevo ciclo, nuevas oportunidades. Los propósitos abundan, los deseos se dicen, las buenas intenciones aparecen y bueno, todo eso es una costumbre ya de cada año, ¿no? Inclusive no sé cómo le hacen para comerse 12 uvas y pedir 12 deseos y no sé qué tanto. eh, este, y, y tal como lo mencioné la semana pasada, hermanos, el celebrar o no el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no nos hace más ni menos espirituales. Adornar o no hacerlo tampoco nos hace ni más ni menos espirituales. Tenemos que ver que tenemos libertad en el Señor para hacer ciertas cosas y tampoco le tenemos que estar poniendo cola y cuernos a todo. Pero es nuestro comportamiento durante el festejo lo que nos hace más o menos relacionados con aquel que inició su camino al Gólgota el día que nació. Ese es el punto. Bueno, Gerardo, ya pasó la Navidad, el Año Nuevo es una celebración menos familiar, ¿no? Es de más cotorreo. No, hermanos, esta es lo mismo. Y por el otro lado está el comportamiento al revés. Hay algunos que no festejan nada y no solo se convierten en enemigos del festejo o la fecha, sino también en enemigos de aquellos que haciendo uso de la libertad que tenemos de festejar o adornar, eso tampoco es correcto. No tenemos por qué hacer las cosas para evaluar a los demás. ¿De acuerdo? Todo es cuestión de la conciencia y escuchen esto, y de la madurez y conocimiento de la palabra del Señor de cada quien. Porque hay cosas que hacemos y ni siquiera nos hemos preguntado si le agrada a Dios o no. Honestamente. Una vez me acuerdo que un amigo que empezó a estudiar a Spurgeon y estaba metidísimo en esto y fue a la casa y quería festejar con nosotros, etcétera, pero ya estaba en un estado espiritual en el cual, en lugar de estar más lleno de la sabiduría de Dios, estaba más amargado. Y eso nos puede pasar. La celebración de Navidad, como les digo, por lo general es más familiar, ¿no? Pero pasamos al Año Nuevo o Nochevieja o como le llamen, donde el objeto de la festividad puede degenerar en un festejo lleno de exceso de comida, bebida, baile, música y supersticiones que pueden contagiarnos y caer en el mismo error de comportarnos como si no fuéramos cristianos. Hermanos, una pregunta de conciencia, porque yo sé que a lo mejor la respuesta inmediata que pueden decir es, ¿qué te importa? Pero, ¿cómo te comportaste en este festejo de Navidad? ¿Fue más importante el regalo? ¿Fue más importante el brindis? ¿Fue más importante la comida? Evalúa tu conciencia. ¿Qué fue lo más importante? Es más, una cosa, ¿te acordaste de Jesús en esa noche? ¿Siquiera? Hay quienes sí, hay quienes quién sabe. No estoy pidiendo una respuesta a la pregunta, pero hermanos, les invito por favor me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque esta es nuestra identidad. Yo muchas veces cuando Dios me ha concedido la oportunidad de hablar con algunos que tienen problemas con su identidad en Cristo, es ni tus problemas, ni tus enfermedades, ni tu estado físico, ni nada de lo que te esté pasando es tu identidad. Tu identidad es la que Dios te da. ¿Y cuál es esa identidad? Vamos por favor entonces a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjense en lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta de quién eres? Y no somos reyes, porque esa es una interpretación literal del texto. Observen cómo es lo que dice: somos linaje escogido. Esto es, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Desde antes de que crearan las cosas, Él te vio, y podemos decirlo de esa manera, y dijo: ella va a ser mi hijo. No hiciste nada, porque muchos dicen: no, es que yo tengo que tener participación en mi salvación. ¿Cómo vas a tener participación en tu salvación si fuiste escogido antes de que todo existiera siquiera? Es imposible tener participación en la salvación. Pero yo tomé mi decisión. No, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, hermanos, fíjate en esto. Nada más de entrada, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora dime qué tanto vales. Ahora que te digan que no vales nada. Y nada más estamos empezando. Y esta es la introducción, ¿eh? Real sacerdocio, mejor traducción, reino de sacerdotes. En el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga y reine primero en el milenio y luego al restaurar el universo entero, vamos a ser un reino de sacerdotes, esto es, aquellos que ministran todas las cosas de Dios. Luego, fíjense, pueblo adquirido por Dios, es decir, comprado. Nadie puede comprarme, ¿sí? ¿Cómo no? Si estás aquí sentado, si estás aquí escuchando y tienes fe en el Señor Jesucristo, fuiste comprado y el precio fue altísimo. La sangre del Hijo perfecto de Dios. Ahora dime que no vales nada. Ahora dime o deja que te digan que no tienes valor. Y vamos a la mitad. Vamos a continuar. Fíjense en esto. ¿Para qué? Bueno, Dios me compró. Ok, sí. ¿Para qué? ¿Para que me parezca a todos? ¿Para que sea como los demás? ¿Para que deje que mis sentimientos me dominen? Porque eso ni pasa, ¿verdad? Me levanto de tal humor o me ponen de tal humor y entonces ya no quiero saber nada de Dios. Eso casi no pasa, ¿verdad? De pasar en otras iglesias. Aquí no. Hermanos, ese precio no se pagó para que sigamos instalados en la comodidad de nuestra vida. Ese precio no se pagó para que quedemos estancados en un punto y ya. Ese precio no se pagó para que tú sigas creyendo que una persona como... Ayer estaba pensando, ¿se han dado cuenta que esta congregación más del 90% son damas? Y es bien triste ver que los varones brillan por su ausencia. Sí hay algunos, pero... ya. Hay el que está enfrente también. También allá. Pero el punto es, yo he escuchado de la boca de muchas damas el hecho de que su situación familiar las define. No, eso no te define. Como haya sido, eso no te define. Lo que te define es el para qué. ¿Y para qué estamos, hermanos? ¿Para qué Dios nos ha escogido? ¿Para qué somos su reino de sacerdotes? ¿Para qué somos, nación santa? ¿Qué es ser santo? Algunas veces pensamos en santos y pensamos en el que ponen de cabeza, ¿no? O cositas así. No. Un santo no es alguien de una vida sobresaliente al cual se le puede atribuir un milagro o más y entonces se le reconoce como santo. No. La palabra santo significa apartado de
para, como siempre lo digo en el contexto bíblico, apartado del pecado para Dios. Entonces tenemos aquí a San Hugo, ujú, tenemos a Santa Violeta, no por su propio mérito, sino por definición. Somos santos, somos una nación santa, hermanos, una nación separada. Y esto es a la iglesia. No es a los judíos exclusivamente. Sí, Primera de Pedro está escrita en un contexto en el cual se está hablando a los expatriados, a los que tuvieron que salir corriendo, como lo vemos en el primer capítulo de esta carta. Pero le está hablando Pedro a la iglesia. Somos una nación santa. Hermanos, ¿somos santos? ¿Nos comportamos como tal? Las personas, nuestra familia en el festejo, ¿nos ven como tal o nos ven exactamente igual? Hermanos, esto se trata de que nos vean como a bichos raros. Así. No, no sé ustedes, pero yo sigo siendo un pecador y de los peores, pero redimido. Y esa es la diferencia. Así como se antoja el bacalao o el pastel de carne o el pavo o lo que les guste, yo no sé, una hamburguesa doble con queso, papas y refresco, ese tipo de cosas, hermanos. Así nosotros tenemos que ver, que nos vean diferentes. Por eso quise empezar con Primera de Pedro 2:9. Esa es tu identidad. Ese eres tú. Sí, eres amado. Sí, eres protegido. Sí, por supuesto que sí, pero sobre todas las cosas, aquí está. Linaje escogido, nación de sacerdotes, nación santa, comprados a precio de sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata. Y bueno, vamos a entrar así en materia. Esto nada más fue la introducción. Vamos a orar para encomendar este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, y gracias porque nos permites estar aquí para alabarte, para aprender más de ti, Señor, para cantarte. Señor, te ruego por este pobre siervo que a duras penas es inútil, Señor, que, Padre, tú guíes lo que se dice, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor, que nuestras mentes y corazones estén enfocados en ti, Señor. Quita de nuestras mentes toda distracción, Padre. Haznos más reverentes a ti. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ya lo había mencionado la semana pasada, en uno de los discursos, de los sermones que más me gustan de Spurgeon, hay uno que se titula Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Es un mensaje precisamente de Año Nuevo que Charles Spurgeon utilizó. Y bueno, él en realidad en ese entonces usó únicamente el versículo 39 del capítulo 8 de Lucas. Entonces, les voy a pedir por favor, nosotros vamos a ver la historia completa. Es una historia muy curiosa para Año Nuevo. Lo encontramos allí en Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Lucas 8, 26 al 39. Y es la historia del endemoniado gadareno. Cualquiera diría, bueno, ¿y qué tiene que ver un endemoniado con el Año Nuevo? Pues muchísimo. Ahorita vamos a verlo. ¿Ya lo tienen? Acompáñenme a leer, por favor. Dice así la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros, en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este texto es maravilloso, hermanos, y vamos a dividir nuestro estudio en 5 puntos que vamos a ir viendo poco a poco. Este texto tiene su paralelo en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34 y Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Se los doy para que después se den el tiempo y vean la enorme cantidad de detalles que nos van a proveer estos textos. Iremos avanzando a través de este pasaje y nos va a mostrar lo grande de la misericordia de Dios y lo que Dios puede hacer por nosotros. Vamos a ir estudiando este texto entonces. Primer punto, la situación del hombre. Y esto podría reflejarse, aunque es el caso del endemoniado, esto puede reflejarse en el caso de cualquier ser humano. Vayamos los versículos 26 y 27. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Cuál es el contexto de este texto? Bueno, después de que los discípulos ven al Señor controlar una terrible tormenta, el Señor Jesucristo se sube con sus discípulos a una barca, están cruzando el mar de Galilea. Yo no sé cómo le hizo el Señor para dormirse en plena tormenta, empapado y sangoloteado, pero la Biblia dice que estaba dormido y sus discípulos fueron corriendo y: Señor, que perecemos. El Señor se levanta, aquieta la tormenta y ellos se quedan: ¡ah! Y el Señor les dice: ¿dónde está su fe? O sea, vienen conmigo, ya vieron lo que soy capaz de hacer y todavía les da miedo ahogarse. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? La tormenta arrecia en nuestras vidas y ya decimos: ¿dónde estás, Señor? No te veo. Esto es lo que hace el Señor por nosotros, nos transforma. Dios, el Señor Jesucristo cuestiona a sus discípulos por su falta de fe y entonces llegan a un lugar que hoy está nombrado como Cursi, que tiene precisamente la apariencia y la orografía, la geografía, perdón, que se necesita para esto. Esto es, llegas a Cursi, está cuesta arriba y en la parte baja hay un cementerio. No es que yo sea Cursi, así se llama el lugar. Acto seguido le sale al encuentro un par de endemoniados. Una pausa aquí. ¿Un par? ¿Es que no dije uno? ¿No dice ahí uno? Bueno. No, Gerardo, nos estás mintiendo. El texto de Lucas menciona a una persona poseída únicamente. Lo mismo que el Evangelio de Marcos. Sin embargo, les pido por favor me acompañen a Mateo capítulo 8, versículo 28. Este detalle es importante para comprender también por qué a veces alegan que hay contradicciones en la Biblia, pero no es así. Mateo 8, 28, ¿ya lo tienen? Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros,
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, estos dos endemoniados eran el terror del lugar. Por fin, Gerardo, no te desvíes. ¿Uno o dos? ¿Son relatos diferentes? ¿Nos encontramos con un error en la Biblia? ¿Acaso no estudiaste y nos estás tratando de mentir? Ninguna de las tres. La diferencia en el número de los hombres que salieron al encuentro de Jesús radica en dos motivos. Número uno de ellos era el más dominante, o sea, el poder demoníaco de uno de ellos era mayor. Y número dos, este dominante fue el único que habló. Lo que Mateo hace, recuerden, Mateo es mucho más meticuloso en detalles numéricos, detalles de ese tipo. Lucas, por otro lado, escribe su evangelio recopilando testimonios y se va a lo concreto. Lo que es lo mismo decir que uno de ellos no habló o que uno de ellos, o que uno fue el que se encontró con el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Fíjense en su comportamiento. Díganme si se les hace conocido, como vemos en Mateo, que dice extremadamente agresivos, en un estado moral deplorable. ¿Cómo andaban todo el tiempo? Desnudos. ¿Tenían casa? No. Seguramente estaban, pero bien limpios, ¿verdad? ¿No? Seguramente estaban heridos. Imagínense su estado físico y moral, perdidos, sin fe, sin propósito, utilizados por las fuerzas demoníacas para que hagan el mal. Pero veamos su reacción. Vamos a regresar, por favor, les pido, a Lucas capítulo 8, versículos 26 y 27. Vean otra vez. Bueno, el versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Aquí me ha gustado mucho ver cómo lo han animado, cómo lo han grabado, cómo viene el demonio, supuestamente gritando, entra en escena de manera agresiva, pero no es así. Observemos lo que dice el texto. Versículo 27, al llegar a la tierra, más adelante, él, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Viene corriendo, pero ¿qué dice? Antes de continuar, las personas poseídas suelen tener características físicas sobrehumanas, resistencia, fuerza y otras cosas. Pero no nos vamos a concentrar en la demonología. Quiero que por favor pongan atención a lo que el Señor hace. Aquí el personaje central es Cristo, no el gadareno endemoniado o los gadarenos endemoniados, ¿de acuerdo? Esto nos lleva al segundo punto. El primer punto es la situación del hombre. El segundo punto es la soberanía de Cristo. Observen, versículo 28. Jesús, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Observen esto. Al ver a Jesús, es claro que el demonio reconoce perfectamente a su creador. Es el primero, básicamente es como cuando llega un barco al puerto y hay gente lista para recibir, o en el aeropuerto y están con sus letreros. Pero ahí el que recibe al pasajero no conoce al pasajero. Aquí los demonios saben perfectamente quién es su creador. Por si tienes duda de por qué digo su creador, recuerda, los demonios fueron alguna vez ángeles obedientes al Señor, pero se rebelaron. Los demonios también son ángeles, son criaturas que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, vemos que viene y dice el texto
que da un ruego, que exclamó, que clamó. Esto viene de la palabra anacraso, que es un grito de enorme angustia. O sea, estaban muertos de miedo. Estaban básicamente, va a sonar curioso decir esto respecto al Señor Jesucristo, pero estaban horrorizados al ver al Señor llegar. No sabían a qué iba, estaban muertos de miedo, si se puede decir eso de un ser espiritual. Y no era para menos. Acompáñenme por favor otra vez a Mateo capítulo 8, ahora al versículo 29. Mateo 8, 29. Notemos la actitud. Y clamaron diciendo, observen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Solamente esto ya es un reconocimiento de la divinidad de Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? O sea, ¿qué nos vas a hacer? Los demonios están angustiados. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto nos muestra que el Señor Jesucristo es reconocido como aquel que será el juez de todos, además de los demonios. Y que los mismos demonios saben que tienen el tiempo contado. O sea, hacen el mal por puro gusto. Porque saben que en un punto de la historia van a ser juzgados. Y quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Ay, se me pegaron las hojas. ¿Ya lo tienen? Y si no, pues ya lo tienen allí en pantalla. Perdón, es que... Ahí está, sí, perdón. Santiago 2:19 dice, observen esto. Esto es una declaración bien importante para cuando hables con un familiar tuyo y te diga que sí cree en Dios. Tú crees en que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow. Es la teología. Los demonios tienen la teología correcta, pero no la aman. ¿Amas la teología que recibes de parte del Señor? No porque alguien diga, sí, sí creo en Dios, ya es salvo. No, eso no es así. MacArthur comenta acerca de lo que dicen los demonios. Ellos tienen el conocimiento de los hechos del fin correcto, pero una cosa es conocer la verdad y otra muy distinta, amarla. Ellos saben lo que va a pasar, pero tienen parado enfrente a su Creador. Entonces ellos saben que Él puede disponer de ellos. Y hermanos, también esto nos demuestra una cosa, el poder de los seres diabólicos no es absoluto. Son extremadamente poderosos, sí, pero ellos en ese momento no sabían para qué estaba ahí el Señor. Por lo tanto, no lo saben todo, no lo pueden todo y tampoco pueden estar en todo lugar. Nuestro Señor es el Todopoderoso. Es impresionante esta declaración, no por saber que Cristo murió para el perdón de los pecados, no por saber eso, hermanos, perdón, no por saber eso, no solo por saberlo ya eres hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 1, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13? Este texto que me gusta usar mucho porque me dice muchas verdades. Fíjense, Juan 1, 12 y 13. Muy conocido. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hechos. O sea, nadie nace hijo de Dios. Pero ¿de dónde sale un hijo de Dios entonces? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Una pausa aquí antes de terminar el versículo. No puedes decidir, nadie te puede hacer y nadie nace hijo de Dios. Esa es una de las más grandes mentiras del mundo. Todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos sus criaturas. Pero los hijos de Dios son los que fueron preseleccionados. ¿Te acuerdas en la brevísima introducción que dije? Ya fuiste predestinado. Si crees en Cristo,
Que nadie te diga que no vales, porque vales tanto que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Aún más, dice, ¿quién decide quién es su hijo? Sino Dios. Él es el que decide. Por eso los ángeles, los demonios están temblando. Es necesario el arrepentimiento y la fe en Cristo para ser salvo de la ira de Dios. Y es esa ira que hizo que los endemoniados rueguen por no ser atormentados. Sus gritos eran esos gritos desde desesperación, como le llaman, un grito en cuello, a todo lo que da. Esto es increíble, hermanos. Le ruegan a Cristo por no ser atormentados. Los demonios. Hermano, hermana, los demonios sienten más temor a Dios que muchos que profesan ser cristianos. Examina tu corazón. Vamos allí otra vez a Lucas, capítulo 8, 28, y vamos a ver la reverencia, porque esto es algo aún más asombroso. Si es asombroso que los demonios estén ahí reconociendo a su creador, demostrando que le tienen miedo, demostrando que Él es superior a ellos, humillándose a Él. Observen lo siguiente, versículo 28. Al final, casi, bueno, vamos a leerlo completo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. ¿Qué significa esto? Los endemoniados se tiraron delante de la presencia del Señor. No estaban así, no, ni a la altura, ni hincados, con la cara en el suelo. No me atormentes. Las capacidades del demonio no importan. Ellos estaban con la cara en el piso delante de su creador. Eso se llama reverencia. Eso se llama miedo. Eso se llama respeto. ¿Y nosotros? Es bien triste saber que más de uno que se dice cristiano le tiene más respeto a otras cosas que a Cristo. Es horrible, piénsenlo. Aquí lo vemos claramente. Los demonios respetan más a Dios que nosotros mismos. Los demonios. Eso es horrible. Eso es horrible. ¿Y por qué mencionas esto ahorita? ¿Qué tal nos comportamos en las fiestas decembrinas? Continuemos. Esto es una evidencia irrefutable de la divinidad de Cristo. Yo no sé cómo le hacen otros para decir que Jesús, siendo un simple humano, aunque muy desarrollado espiritualmente, podría hacer esto con demonios. Es más, Él no hizo nada, todavía no hace nada. Todavía no hace nada. Versículo 30. Era impelido, sí, la orden es sal de él. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, una pausa aquí. Entonces tenemos que pelear con los demonios y hablar con ellos, atarlos y desatarlos y hacer un amarradero y desamarradero de aquellos. No, esto es exclusivo de Jesús. Es el único que tiene el poder. Es evidente. Fíjense en esto. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. ¿Por qué? Y dice Mateo, porque muchos demonios habían entrado en él. Caray, o sea que nada, puede entrar más de uno en un humano. ¡Wow! Y por lo menos eran 2000. ¿Cómo sé? Ahorita lo vamos a ver. Esto es lo maravilloso de leer los textos paralelos, hermanos. Pero quiero que vean, es evidente que las personas de esa zona habían tratado de dominar a esos endemoniados. Sin embargo, lo vemos delante de Jesús tirado en el suelo, temblando de miedo y obediente. Esta es otra prueba de la divinidad de Cristo. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y contesta, Legión. Independientemente de todos los detalles que puede tener ese nombre, lo que quiero que veamos es cómo se sujeta al Señor Jesucristo.
Y luego nosotros como líderes podemos decir con la Biblia al hermano, ¿cómo está tu vida de devocional? ¿Cómo está tu vida de lectura? ¿Qué te importa? Ah, es que siempre tengo algo más importante que hacer. Es que siempre hay algo más. Es que no tengo sueño, es que no tengo tiempo, tengo sueño, tengo mucho trabajo. ¿Se dan cuenta cómo los demonios aquí demuestran ser más reverentes que muchos de nosotros? Yo espero que te estés sintiendo indignado. Espero que te sientas insultado por lo que estoy diciendo. Ujú. Lo mínimo que deberíamos de sentir. Yo me veo en este texto y lo que veo no me agrada, porque así soy de infiel, así soy de falible. Pero hermanos, la gracia del Señor alcanza para todo eso. Cristo interroga, ellos responden. Esto no es una autorización para que nosotros hagamos lo mismo, como muchos intentan hacer. Si nos creemos con la autoridad para atar y desatar demonios, es posible que terminemos como los 7 hijos de Seba. ¿Quieren saber? Investiguen en Hechos 19, les va a encantar. Ujú. Ahora, entonces, ¿qué hago? Vamos a suponer que por ahí me sale uno que está echando baba y no tiene rabia. Ujú. No está borracho. Bueno, hermanos, ¿tú sabes qué tienes que hacer en caso de un ataque demoníaco? Es tan fácil, es tan simple. ¿Qué dice Santiago 4:7? Ay, ya me pasé. Fíjense, someteos pues a Dios. Una pausa aquí. Hermanos, voltéenme a ver todos. Voltéenme a ver. Quiero que por favor me volteen a ver todos. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. ¿Estás sometido a Dios? Levanta la mano el que esté sometido a Dios. Sometido en todo. Tu vida, tus acciones, tus sentimientos, todo. Que tomas a Dios en todo. Fíjense lo que dice. Someteos pues a Dios. Una vez que te sometes a Dios, es decir, que estás de rodillas orando, que estás en una actitud todavía más respetuosa a Dios que estos demonios que estamos viendo, entonces resistes al diablo y él huirá de ustedes. Simple, sencillo, nada de que ahí vamos y vamos a estar orando y haciéndonos. No, 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 no. Algún día profundizaremos en estos temas, si Dios así lo permite. ¿De acuerdo? Pero lo importante es tener una vida sometida a Dios. ¿Quieres las tentaciones? ¿Quieres todas esas cosas lejos de ti? Sométete a Dios. Bien fácil, ¿verdad? Fácil o difícil, hermanos. Versículo 31, observen, vamos a seguir viendo. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Rogar. Y hay quien se atreva a decir, y yo le dije a Dios, a mí no se me pierden mis joyas. Ah, chirrión. O sea, Dios es tu mandadero y se me ponen los ángeles a buscar. Y hermanos, no estoy inventando. Ya lo vi. Y por ahí, hermanos, incluso fíjense qué canciones cristianas cantan y la actitud teológica de los cantantes. Examinen todo, hermanos, porque por ahí uno dijo, y Dios no te va a dar un no, no le vamos a recibir un no por respuesta a Dios. Ah, caramba. Y créanme, un cantante muy popular entre el cristianismo. Dios no te quiere pobre, ¿quién dice? Dios no te quiere enfermo, ¿quién dice? Al menos Dios lleva conmigo desde 1994 haciendo que me duela la cabeza todo el tiempo. Segurito, entonces Dios se equivocó, ¿no? O a lo mejor me porto tan mal que por eso me lo merezco. Bueno, sí y no, pero ustedes me entienden. El punto es, hermanos, ¿cómo es posible que podamos ver, más bien, vean esto, es posible y es triste, es horrible ver que los demonios pueden ser más reverentes que nosotros, más respetuosos de la palabra de Dios. Ojo, no creyentes. ¿Y por qué van a ser más respetuosos? Porque no les queda de otra.
porque no tienen elección y aún ellos son usados para los propósitos divinos. Si alguien te está haciendo la vida de cuadritos y quieres mandarlo lejos, Dios lo está utilizando para un propósito en tu vida. Qué feo, ¿no? Pero a la vez, qué hermoso, porque nada escapa del control divino. Ahora dice, seguimos en el versículo 31, que no los mandase a ir al abismo. ¿Saben qué prisión les toca? Y saben que si todavía no los va a destruir, entonces van a prisión. ¿A qué prisión? ¿A qué abismo se refiere? No es el infierno. Ojo, recuerden, los demonios y Satanás no reinan en el infierno. Van a ser víctimas más en el infierno. Van a ser otro grupo de torturados en el infierno. Mas no los gobernantes. No van a andar ahí diablitos picándoles las pompis a las personas con un tridente o haciéndoles maldades. No, 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 no. Ese va a ser un lugar de tortura. El abismo es el lugar de castigo para los ángeles que ya hemos estudiado en Génesis. ¿Se acuerdan esos ángeles que poseyeron hombres para poder tener relaciones sexuales con las mujeres? Lo que se menciona también en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y Judas 6. Es ese abismo. Hay demonios que ya están encerrados, que ya están pagando por su desobediencia al Señor. A estos fue a los que bajó a predicarles Cristo mientras su cuerpo estuvo muerto, estuvo en la tumba, que les proclamó su victoria. Este es el punto número 2, la soberanía de Cristo. No, hermanos, podríamos quedarnos aquí nada más viendo la magnificencia de nuestro Señor. El Señor Jesús, para mí es como, y les ha de haber retumbado la conciencia, si es que la tienen, a los demonios. Y salen corriendo, pero no huyendo, saben que no tienen escapatoria. Salen corriendo a reverenciar a su Creador y a mostrar su pánico. Versículos 32 y 33. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Esto es una mejor traducción, se los ordenó. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hermanos, la liberación es instantánea. Lo asombroso, piden permiso. Señor, no nos destruyas, déjanos ir a los marranitos. Y el Señor los manda. Nosotros vemos en los otros evangelios que les da la orden. Entonces Jesús da la orden, los demonios salen y van a un hato de cerdos. Marcos 5:13 añade que había 2,000 cerdos. Esto confirma la enorme cantidad de demonios que estaban poseyendo a los gadarenos. 2,000. Mínimo uno por demonio. Un marranito por demonio. ¿Y qué ocurre? También nos da el dato de que esa región seguramente era predominantemente donde habitaban gentiles, o sea, no judíos. ¿Por qué? Porque los cerdos son animales inmundos para los judíos. Sin embargo, lo importante es que los demonios, por poderosos que sean, no pueden resistir la orden del Hijo Divino. Y el violento frenesí de los demonios al salir del hombre demuestra que fueron expulsados. No salieron porque quisieron. El Señor los sacó por la fuerza con solo decir, sal de él. Van a dar a los cerdos y los cerdos se ahogan, se avientan por un despeñadero. 2,000 cerdos. Hermanos, eso demuestra el poderío del Señor. No se aventaron los cerdos porque Jesús haya dicho, cerdos, aviéntense al agua. No, la mayoría de los teólogos asumimos, bueno, yo no soy un teólogo así que digamos, uy, qué bárbaro, ¿no? Pero se asume que los cerdos, por el frenesí violento y el deseo de destruir, los mismos demonios obligaron a los cerdos a que se aventaran. Ellos lo que quieren es matar, destruir, nada de que el demonio te va a ayudar. No, lo único que quieren es muerte. La muerte de tantos cerdos, ¿cuánto dinero creen que había ahí? Porque era un hato, no eran cerdos salvajes, eran cerdos domesticados, cerdos que se iban a convertir en carnitas
si es que las carnitas existían en ese entonces. Ujú. La cosa es, iban a hacer alimento. 2,000 cerdos al agua. Imagínense la pérdida económica. Pero hermanos, esto otra vez nos habla del valor que tienes delante de Dios. Esos endemoniados valían muchísimo más. Su vida valía muchísimo más que 2,000 cerdos. Esto muestra lo que dice Juan 3:16. Digo, ¿alguien se lo sabrá de memoria? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ese es el amor de Dios para con los endemoniados. Ese es el amor de Dios para conmigo, para contigo. Aunque la reacción de los testigos más bien se parece a lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, punto número 4. Los gadarenos prefieren cuidar su negocio. Esto es un símil del materialismo de las fechas decembrinas. Las personas se deshacen por comprar. Es más, es cuando llega una lana extra, el famoso aguinaldo para quienes les dan. Uh-huh. ¿Pero por qué se llama cuesta enero? El siguiente mes. Porque no tienes un quinto y hay que pagar un montón de impuestos. Uh-huh. El materialismo. Observemos la terrible similitud entre el actuar de los demonios y de los pobladores de la escena. Ajá. Y no me refiero a la reverencia ni al reconocer a Jesús como Dios. Versículos 34 y 35. Y los que apacentaban los cerdos, los dueños, ahí evidencia, tenían dueño, a alguien le costaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, esto es, los pobladores. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En lugar de alegrarse, por lo menos porque, pues ya no nos van a agandallar a la hora de pasar aquí, ya no nos van a golpear, ya no nos van a agredir. Uh-huh. Es claro que nunca habían visto algo así, pero sabían lo que era tener a los endemoniados viviendo entre sepulcros y persiguiéndolos. Lo mismo que por más que los mismos que por más que trataban de contenerlos, no podían. ¿Se acuerdan del detalle más arriba? Que rompían cadenas, o sea, un ser humano rompiendo cadenas. No había manera. Y si estudian la escena de los hijos de Seba en Hechos 19, 7 contra 1 y los mandó todos golpeados. Vean el capítulo, les va a encantar, pero al ver lo que Cristo hace, los pobladores no reaccionan con esperanza, sino con miedo. No importó que aquellos que habían sido poseídos por los demonios estuvieron sanos. La pérdida económica había sido cuantiosa. Eso es lo que importaba. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros medimos primero el dinero en la bolsa antes de venir a la iglesia? Tengo que trabajar, si no, no como. Tengo que trabajar hasta en domingo. No, ni modo, lo siento, Dios, espérame tantito. Sí, tu hijo murió por mí, pero pues, aguántame, no tengo que comer. Uh-huh. Versículos 36 y 37 dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Observen, dicen detalles. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Acaban de ver a alguien que con su sola palabra expulsó a los demonios del gadareno, de los gadarenos. ¿Y qué le dicen? Vete. ¿Qué le dijeron los demonios al Señor Jesucristo?
No nos atormentes. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué nos vas a hacer? Vete. Esto es terrible, hermanos. Charles Spurgeon escribió, esto es increíble, hermanos, escuchen. Aquella multitud necia repitió el mismo clamor que los demonios. A veces Cristo oye esta clase de oración y yo agregaría y la responde. Hay más de una persona que ha suplicado para que su conciencia no sea atormentada más y nunca más lo atormenta su conciencia. Pero qué oración terrible es esa. No quiero saber nada de Dios. Y Cristo dice, concedido. Ni yo voy a saber nada de ti. Por eso hay quienes no tienen ni tantito temor de Dios, ni tantito respeto. Por más que les dices la verdad, no les entra, porque su clamor es como el de los demonios. Vete. Acaban de perder 2,000 cerdos. Y eso vale más que la vida de 2 humanos. Hoy día, a lo mejor no estamos contando la muerte de los cerdos, pero hay gente que dice que los perros son más valiosos que las personas. Mucho cuidado. Ahora, a fin de cuentas, bueno, déjenme terminar con el versículo 37, porque como dice Charles Spurgeon, el Señor Jesucristo oye esas oraciones también. ¿Y qué dice? Y Jesús entrando en la barca se volvió. ¿No me quieres en tu vida? De acuerdo. Disfruta. Simple, sencillo. Hermanos, la vida del cristiano. ¿Les ha pasado alguna vez? No sé, quizás ustedes han pensado esto por un segundo en sus vidas, que la vida de un cristiano es más difícil que la de los no creyentes. ¿No les ha pasado que piensas que a ti te cargan más la mano que a los que se portan mal? No, a lo mejor ni lo han pensado, ¿verdad? Ay, mira ese cómo se porta y yo que soy cristiano, ni para el pasaje tengo. Yo creo que eso casi no pasa por nuestras manos. No, es un pensamiento muy común. Pero hermanos, eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios. Ahora, a fin de cuentas, Gerardo, a ver, ya hablaste de todo esto. ¿Qué tiene que ver este relato sobre demonios con el fin de año? Vamos a pasar al quinto punto. El primer punto, ¿cuál fue? Por si no lo recuerdan, la situación del hombre. El segundo punto, la soberanía de Cristo. Tercer, ya se me perdieron, estos lentes no me ayudan mucho para ver de cerca. Tercer punto, lo que Jesús hace por el hombre. Cuarto punto, los gadarenos prefieren cuidar su negocio a tener a Jesús entre ellos. Materialismo de la época navideña y Año Nuevo. Punto número 5, tu propósito para este fin de año. Observen, versículos 38 y 39. Dice así, y el hombre, ¿cuál hombre? El endemoniado. Esto posiblemente también sea otra parte por la cual Lucas escribió solo de uno. Los otros textos no dicen que los 2 se quedaron, solo uno. Como los leprosos, son curados varios, pero solo uno se regresa a dar las gracias. Dice otra vez, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba. Otro que ruega. Unos rogaron por no ser atormentados. Otros rogaron porque se fuera. ¿Y este que ruega? Déjame estar contigo. Uno le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Notemos las acciones de los gadarenos, notemos las acciones de los demonios, notemos las acciones de este gadareno. En lo que se convierte el exendemoniado. De un ser despreciable y peligroso a alguien. Yo me lo imagino como abrazando a Jesús y diciendo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Pero no de manera divertida, sino angustiosa también. No me dejes, no te vayas, llévame contigo. No tengo nada, solo a ti.
Esa es la actitud de todo cristiano, hermanos. No tengo nada, solo te tengo a ti. Por eso dice, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Eso es un cristiano que deja todo por seguir a su Señor. No me dejes. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿qué argumento crees que pudo haber dicho al Señor para pedirle que no se fuera, que se lo llevara? ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces queremos cerrar la puerta para que el Señor no vea? ¿Cuántas veces queremos actuar y decirle al Señor, hazte un lado un ratito, ahorita al gozo y después al pozo? Reflexionemos en esto, hermanos, sobre todo en estas fiestas. Y observen la ternura del Señor. Regrésate a tu casa, dice el texto. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, de endemoniado a evangelista. En un ratito, ni siquiera un día, en un ratito, de endemoniado a evangelista. Dios puede hacer maravillas usando hasta lo más podrido. No te sientas poco. Y si de verdad no eres mucho, acuérdate que eres real sacerdocio, escogido, predestinado, santo y transformado en un momento. ¿Y qué hace el endemoniado? Oh, sí, Señor, gracias porque soy salvo. Vamos al brindis. ¿Qué hace? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que tu familia escuche eso. Hermanos, hoy dije muchas cosas. Lo de los demonios abarcó la mayor parte de esta enseñanza. Pero hermanos, si algo puedes llevarte hoy, es la orden que Cristo le da al que había sido torturado por los demonios. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El hombre simplemente obedece. La reflexión es, ¿qué harás este 31? ¿Comerás hasta hartarte? ¿Beberás como los demás? ¿Correrás con una maleta? ¿Barrerás la casa de adentro hacia afuera? ¿Abrazarás a todos para decirles simplemente felicidades? ¿Colgarás un borrego detrás de la puerta? No he encontrado la evidencia bíblica de todo esto. Pero el Señor Jesús quiere que vayas a los tuyos y les cuentes lo que tu amante Salvador hizo por ti. Vuélvete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres misericordioso, porque eres soberano, Señor. Gracias porque en tu palabra nos muestras tu enorme poder, tu absoluta, tu cósmica soberanía. Y aún así, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Señor, te ruego que tú pongas en nuestras mentes, en nuestras conciencias, reflejarte todo el tiempo, Padre. Y Señor, te ruego por quienes amamos y no creen aún en Jesucristo para la salvación. Te ruego, Padre, que tú pongas en sus mentes y corazones el reconocer que son pecadores y que necesitan un redentor, un salvador de tu ira, Padre, Jesucristo. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.